José Sarasola grew up in the Pampas region of Argentina. It was meant as a warning to other eagles to keep away from their livestock. This shocking image was the motivation for him to begin a lifelong commitment to save the species. José Hernán Sarasola es pampeano de nacimiento, egresado de la Universidad Nacional de La Pampa, tiene un doctorado en biología de la Universidad de Sevilla, España, y es además investigador del CONICET. Recientemente recibió el premio Whittles Awards 2019, el más importante que se otorga a aquellos que investigan especies en peligro de extinción y al que se lo conoce como el Oscar Verde del conservacionismo. Sarasola hace 25 años que estudia el águila del Chaco o águila coronada, una especie muy poco conocida en nuestro país, pese a que su hábitat se extiende desde el norte, la zona de Formosa, hasta los límites mismos de la Patagonia. En estas investigaciones, Sarasola descubrió que el águila está en peligro de extinción y actualmente se encuentran poco más de 1000 especies. El trabajo del científico le permitió a Sarasola advertir que el águila estaba realmente en problemas, y es que entre la caza furtiva, cada vez que se posaban además en los cables del tendido eléctrico o llegaban a los depósitos de aguas que existían en los tanques, corrían grave riesgo de morir, a tal punto que miles de aves fallecían año a año. José Sarasola es el protagonista del programa de hoy. Se lo conoce como el Oscar Verde. Es el premio a nivel individual tal vez más importante para todos aquellos que trabajan en la conservación de especies en peligro de extinción, y lo otorga la Fundación Whitley, que es una fundación que tiene sede en Inglaterra. Para el premio, en realidad, lo que hicimos fue postular en octubre del año pasado, no tanto por el premio en sí mismo, sino por el aporte económico que conlleva y que nos permitiría continuar con las tareas que llevamos adelante y con la conservación de la especie. Evidentemente, al momento de entregar el premio, los proyectos que se presentan no son proyectos que se van a desarrollar, sino que ya tienen un bagaje de años de trabajo. Y bueno, fue un proceso bastante largo, porque empezó en octubre y culminó recién en mayo de este año con la ceremonia de entrega del premio. Y lleva también un aporte económico de casi 40.000 libras, que nos va a permitir continuar con las tareas que estábamos desarrollando acá en la provincia de La Pampa, y también extendiéndonos a otras áreas como el sur de Mendoza, donde también se distribuye el águila y se puede observar con cierta frecuencia. El proceso de selección, inicialmente, por lo que nos dijeron en Inglaterra, en Londres, cuando viajamos a recibirlo, eran 110 postulantes, y fuimos galardonados 6 proyectos o investigadores, ¿no? Y cuando te contábamos esta historia tuya que habíamos descubierto gracias a la BBC con el título El hombre que caminó miles de kilómetros para salvar a una especie en extinción, uno piensa siempre en vos con nombre propio, pero evidentemente vos hablás en plural. Eso significa que hay gente que trabaja junto con vos y que integra este equipo que recibió el premio, ¿no? Sí, claro, un proyecto de tantos años. Ha habido becarios que han hecho sus trabajos de final de carrera o tesis de doctorado con este proyecto. En el marco de este proyecto, cada uno de estos componentes fue abordado por distintos estudiantes en cada momento, voluntarios que se sumaron en las temporadas de trabajo para recorrer estas, como decías, miles de kilómetros en búsqueda de los nidos del águila y del monitoreo de los pichones, el momento de tener que anillar los pichones o marcarlos con los emisores satelitales. Ha sido un grupo que sería difícil hasta de nombrarlos a todos sin cometer el pecado de dejar alguno fuera. Y por eso me refiero, como bien marcás, en plural, porque no es el trabajo de uno solo, sino del esfuerzo de mucha gente, y además la misma gente, los habitantes locales del oeste de La Pampa, los puesteros, los pobladores de estos pequeños pueblos que colaboran con información, acompañándonos al campo también. Así que sí, es un esfuerzo mancomunado y imposible de realizar en forma personal.
no hubiésemos llegado a este punto si fuera así. Y más allá del aporte económico que recibís gracias al premio y que seguramente le da un empujón grande a esto que estás haciendo, ¿este laburo de tantos años ha tenido el apoyo suficiente de parte de la universidad, del Estado Nacional, o también hubo que renegar bastante con eso? Bueno, nosotros estamos formamos un pequeño centro de investigación que se llama Centro para el Estudio y Conservación de las Aves Rapaces en Argentina, que también depende de la Universidad de La Pampa. Bueno, cada uno en su manera y en su medida ha aportado. En general, el proyecto se ha mantenido con aporte de fondos del extranjero desde sus inicios. Por ahí, por los montos que necesitamos a veces cubrir estas distancias tan grandes con combustible y movilidad, pero la Universidad de La Pampa, el CONICET ha aportado vehículos para que los pudiéramos desplazar. No es claramente una temática en el cual en el país se le esté dando mucho apoyo financiero, particularmente de la preservación de especies que están en serio riesgo de extinción. Pero entre el apoyo que podemos lograr a veces localmente, más el aporte de fundaciones del extranjero, como es el caso de Whitley, es como hemos podido desarrollar el proyecto durante todos estos años. En el oeste de La Pampa todavía quedan algunos misterios. Entre esos misterios está el águila coronada, el ave más grande de las que habita el centro y el oeste de la provincia, y que también sobrevuela gran parte de las regiones semiárida y chaqueña. Pero es muy poco lo que se sabe de ella y de sus hábitos, tal vez por los pocos ejemplares que quedan. Hay 3 cosas que sí se conocen: que cría un solo pichón, probablemente cada 2 años, que su alimento incluye víboras venenosas y que está en peligro de extinción. Tu interés específicamente por este tipo de águila nació a partir de, no sé si se digo una casualidad, pero en todo caso de una situación no tan pensada en tu vida. Sí, a ver, ya al finalizar mi carrera de grado me empezó a interesar el tema del estudio de las aves rapaces, que comprende este grupo que incluyen a las águilas, aguiluchos, halcones, y estábamos empezando con algún proyecto a estudiar otras especies. De hecho, también estudié una especie de ave rapaz para mi doctorado, y en una salida de campo para alguno de estos proyectos de investigación fue donde conocí por primera vez al águila coronada, o águila de Chaco también, como se la conoce, y el encuentro fue de un individuo, de un ejemplar muerto, que había sido muerto por un arma de fuego y y lo dejaron colgando de un alambrado en la entrada de un campo. Y esto que a lo mejor hace años era muy común en los campos pampeanos, ¿tenía algún fin tener un águila colgada muerta en la entrada del campo? Bueno, lo que sospecho, o la lectura que hago de ese incidente puntual, porque fue la única vez que lo vi de esa manera. Después encontramos águilas también muertas, pero no exhibida de esa manera. Es una costumbre por ahí que tiene la gente de campo. Se da actualmente, por ejemplo, en la Patagonia con otras especies como zorros o como pumas. Tiene una cierta creencia de que si el animal se expone de esa manera, otros congéneres, otras águilas, otros pumas, otros zorros, van a evitar acercarse al lugar. Y generalmente esto lo hacen con especies que son dañinas para sus actividades productivas, para la cría de ganado, básicamente. Y bueno, eso da una pauta también de cuál era la percepción que se tenía del águila en aquel momento, hace más de 15 años, cuando empezamos a estudiarla.
aquí en la provincia de La Pampa. Como te digo, fue el primer individuo que vi en mi vida y no era justamente un ejemplar vivo y mostrando la majestuosidad que pueden tener estos animales cuando vuelan. Estos animales en particular, estas águilas que vos empezaste a estudiar, ¿comen los animales de campo, digo, la ganadería del lugar, o comen animales muchos más chicos? Bueno, ese fue el primer desafío, como te decía, con este hallazgo que enfrentamos. Claramente esa exposición del animal nos daba la pauta de llevándolo, haciendo la analogía con estas otras especies que te comentaba, que tienen un comprobado conflicto con la actividad ganadera. Fue la primera pregunta que abordamos en este proyecto de larga data, como mencionaba. Lo primero que hicimos fue entrevistarnos con los productores para preguntarle a ver qué grado de conocimiento tenían de la especie y si tenían, cuál era su percepción, si era realmente un animal dañino. Y de las encuestas surgieron varias cuestiones. Primero, que sí, que la gente la consideraba un animal que era dañino para su actividad productiva, que era la cría de oveja o la cría de chivos o de cabras. Pero no todo el mundo la reconocía o la identificaba claramente. Esta misma gente fuimos capaces de registrarlo, de encontrar los primeros nidos de águila para la provincia de La Pampa. Para que te des una idea de la situación de conocimiento que se tenía de la especie allá por el año 2000, 2001, hacía más de 25 años que no se registraba un nido de tronada. El último justamente había sido en la zona de Santa Fe. Y a partir de ahí, con la ayuda de pobladores locales, empezamos a registrar nidos y con esta pregunta de saber qué era lo que comía el águila y comprobar realmente lo que nos decía la gente, fue que colocamos cámaras para poder monitorear los nidos y ver qué tipo de presas traían los padres a su pichón. Sí. Porque el águila coronada tiene una particularidad que también la pone, aumenta su riesgo de extinción, que es que pone solamente un huevo por año, por intento de reproducción. Con lo cual, si ese intento de reproducción es exitoso, solamente volará un pichón del nido. Entonces, con este monitoreo fuimos capaces de registrar casi 600 presas de pichón en distintos nidos, y de esas 600 presas ninguna correspondía a ganado doméstico. Y después analizaste que incluso también morían, por ejemplo, con los cables del tendido eléctrico. Sí, después de este primer paso en el estudio, que fue el estudio de su dieta y ver si realmente había un conflicto, continuamos con el trabajo. Bueno, nos llevó a una situación bastante favorable en lo que son los conflictos entre la vida silvestre y el hombre, porque con planes de educación y extensión fuimos dando a conocer estos resultados del proyecto, y la percepción de la gente en estos 10 años ha cambiado significativamente con respecto a la especie del águila en particular. Pero en ese avanzar con el proyecto también fuimos capaces de conocer o registrar otros factores de mortalidad que no solamente tienen que ver con la persecución directa por parte del hombre, como que mencionás, que es la electrocución en los tendidos eléctricos. Este tipo de problemas es conocido mundialmente, sobre todo para las grandes aves, como son las aves rapaces. En Europa y en Estados Unidos ya de 40, 50 años estudiando la problemática y viendo maneras de evitar que las aves se electrocuten, pero en Sudamérica prácticamente no hay estudios sobre el tema. Y bueno, empezamos a hacer un monitoreo y un seguimiento de los tendidos eléctricos en la provincia de La Pampa, y fuimos capaces de registrar también águilas coronadas y otras especies de águilas electrocutadas en estas infraestructuras humanas. Las aves rapaces o las aves de gran tamaño son más susceptibles de electrocutarse porque la forma se pueden electrocutar de dos maneras, y una de ellas es la de tocar al mismo tiempo las dos fases o dos cables en un tendido de distribución, que son los tendidos que comúnmente vemos al costado del camino o de la ruta en todo nuestro país. José, ahora vos mismo decías que lograron cambiar algunas costumbres de los habitantes,
Pero para esto fue necesario, supongo, el ir, tocar puerta a puerta a cada una de esas casas de los campos pampeanos, explicarles de qué se trataba todo esto y tratar efectivamente de convencerlos de que se podía cambiar. Sí, fueron son varios actores sociales a los que involucramos en este trabajo de extensión y de educación. Uno muy importante son también las escuelas. En el oeste de la provincia de La Pampa, donde tenemos probablemente los departamentos, tienen una densidad poblacional incluso de las más bajas del país, más baja incluso que algunas regiones de la Patagonia. El trabajo en las escuelas son de formato rural, donde los chicos viven casi en forma permanente. Y en estas escuelas, las escuelas en los pueblos, uno a uno con posteros y productores, fuimos llevando los resultados de este primer estudio que mostraba que claramente el águila coronada no se alimentaba de ganado doméstico. Y bueno, en estos 10 años prácticamente de ese trabajo de extensión el cambio ha sido sustancial. Cuando comenzábamos, yo te comentaba de que muy poca gente la identificaba el águila o la diferenciaba de alguna otra especie de águila. Hoy en día, por ejemplo, en la provincia de La Pampa se la reconoce en gran parte de la provincia, al punto que en la plaza principal de Santa Rosa hay ahora una escultura de un águila coronada. Los chicos del oeste de La Pampa, tanto de poblados como de escuelas rurales, también la tienen identificada y continuamos con estas tareas de extensión y educación para dar a conocer la problemática del águila, estos resultados que tienen que ver así con que la gente no la persiga. Así que bueno, el cambio ha llevado tiempo, pero los resultados son muy alentadores. Porque demuestran cómo se puede expresión y actitud de la gente hacia especies silvestres, por ejemplo, y como te decía, en este caso era mucho más simple porque claramente no había un conflicto real, sino que era casi un boca a boca de padres a hijos o de abuelos a hijos, diciendo que esta vez era perjudicial para ellos y cuando en realidad no era. Y respecto a lo que han sido, por ejemplo, vos mismo explicabas las águilas que se electrocutaban, ¿este tipo de obras de infraestructura se pudo cambiar en algo lo que se estaba haciendo para evitar la muerte de estos animales? Bueno, estamos trabajando justamente en eso. Hay algunas situaciones en los pilares que pueden reducir significativamente la probabilidad de que una vez se electrocuten ellos. Hace 2 años, por ejemplo, en la provincia de La Pampa se estableció un tendido nuevo de 40 kilómetros que ya se estableció siguiendo nuestras sugerencias y asesoramiento, de manera que fuera lo menos riesgoso posible para las aves que se posen en estos pilares. Y lo que empezamos a modificar ciertos diseños que son los más riesgosos, que son los que menos abundantes en las líneas, pero que se llevan el mayor número de aves electrocutados en ellos. Con lo cual es una medida que funciona al 100%. El tema de la electrocución es un primer paso para poder reducir, al menos significativamente, en un 20 o 30% la probabilidad de electrocución de las aves, con unas modificaciones muy, muy simples que prácticamente no requieren costes muy elevados y simplemente de alguna cuadrilla que las realice. ¿Hay estimaciones de cuál es la población de estas aves en la región o es muy difícil determinarlo? Bueno, es difícil determinarlo con mucha precisión, pero la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que es lo que un poco lleva adelante la categorización de las especies en función de su estado de conservación, y es la que actualiza periódicamente la lista de especies en peligro de extinción o amenazadas, estima que para el águila de Chaco, en toda esta gran área de distribución que mencionaba antes, quedan menos de 1000 ejemplares reproductores, es decir, 1000 individuos adultos.
Y esto, evidentemente, la cataloga como un ave o un animal en vías de extinción o en peligro de extinción. Sí, porque sumado a ese número poblacional muy bajo, considerando que son 1000 ejemplares en una región que incluye casi medio continente, el águila además tiene otras características demográficas que hacen que este número sea todavía muy pobre, muy poco como para decir que las poblaciones estén saludables. Mencionaba anteriormente que ponen solamente un huevo. Recién, ahora con estudios que estamos realizando utilizando transmisiones satelitales, hemos podido comprobar que las águilas demoran entre 4 y 5 años en convertirse en adultas. Y por otra parte, en este periodo que va desde que abandonan los nidos hasta que se establecen como adultas, la mortalidad es muy alta, es casi el 60%, y mayormente relacionada con el factor humano, la persecución que mencioné al principio, la electrocución de la que hablábamos, y también la muerte por ahogamiento en tanques de agua, que es otro factor de mortalidad no tan como que incluso a nosotros mismos como investigadores nos sorprendió en un primer momento, pero que afecta al águila coronada y a un montón de especies silvestres también en esta región árida o semiárida del centro de Argentina. ¿Y qué sigue ahora con el proyecto de investigación? Digo, con todo lo que has logrado, pero ¿qué falta todavía conseguir? Bueno, básicamente lo que necesitamos es atacar estos factores de mortalidad del águila coronada, porque nuestras proyecciones con esta mortalidad tan alta que tienen los juveniles por estas causas que tienen que ver con el hombre, predicen una extinción local, por lo menos en La Pampa, en los próximos 30 o 40 años. Tenemos el ejemplo de Uruguay, donde la especie se extinguió localmente y no ha habido una repoblación en forma natural. Con lo cual, el objetivo que tenemos es justamente reducir esa mortalidad de águilas por persecución directa, que ya lo estamos logrando, por mortalidad por electrocución, como comentaba, que también esperamos se vea reflejado con las medidas que implementen las compañías eléctricas en estos pilares. Y con respecto, por ejemplo, a la muerte por ahogamiento en los tanques de agua, que es donde las águilas y otras especies se congregan, sobre todo en verano, donde el verano es tan tórrido y tan seco en la región árida y semiárida de Argentina, estamos implementando unas rampas que llamamos rampas de rescate, que es básicamente una rampa de alambre, para que los individuos puedan bajar por ella a tomar agua sin riesgo de ahogarse. Es una medida que favorece también mucho a los productores del oeste de La Pampa y del sur de Mendoza, porque animales ahogados en los reservorios implica una pérdida de calidad del agua, aunque no sea para consumo humano, también es un perjuicio. Los animales ahogados obstruyen luego cañerías que llevan el agua desde esos reservorios hasta las aguadas. Y bueno, esperamos que con estas campañas también de extensión se empiecen a implementar en forma regular, de esa manera reducir muchísimo la mortalidad de águilas y de otras especies, algunas de las cuales también están amenazadas de extinción. Esa que llora en el monte es una pena que vuela, sombra que se vuelve cielo.